texto base para la reflexión de esta mañana la encontramos en Judas, que ustedes saben que tiene un solo capítulo, el versículo 11. Judas, versículo 11. Dice allí la parte que quiero compartir con ustedes. Bueno, lo voy a buscar para leer completo en la Biblia. Judas, versículo 11. Dice: Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Aunque menciona allí tres personajes, Caín, y qué tres personajes, ¿no? Caín, Balaán y Coré. En esta oportunidad solamente vamos a concentrarnos en Balaam. Y si vamos al libro de Números capítulo 21, que es donde se registra la historia eh, de este pueblo y de este personaje, vamos a notar que en el capítulo 21 de Números se nos narra que el rey de Moab, de Amón, perdón, el rey de Amón escuchó lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, sacándolos y liberándolos del yugo de los egipcios. Y nos dice el capítulo 21 de Números que mientras Israel avanzaba por el desierto en su viaje a la tierra prometida, llegaron cerca de las ciudades de Amón. Y por instrucciones de Dios, el pueblo envió un mensaje al rey Seón, que era el rey de Amón, diciéndole: mira, vamos a pasar, queremos pasar por tu territorio, por tu tierra. Si comemos algo, si bebemos agua, te lo pagaremos. Solamente queremos pasar. No nos vamos a desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Pasaremos en paz. Permítenos pasar en paz por tu territorio. Pero el rey de Amón rehusó dejarlo pasar y salió reuniendo a todo su pueblo a pelear contra Israel. Así que dice la palabra de Dios que Dios los entregó en sus manos, en manos de su pueblo, e Israel se apoderó de todas las ciudades de los amorreos. En esas ciudades luego se establecerían las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Cuando el rey de Basán, que era una ciudad vecina, escuchó lo que había sucedido con Amón, entonces eh, reunió también a todo su pueblo para enfrentar a Israel y también a ellos, Dios los entregó en manos de su pueblo. Así que cuando Balac, rey de Moab, escuchó lo que había sucedido con los reyes de las ciudades vecinas, con Amón y con Basán, sumado a las historias de cómo Dios había libertado a su pueblo de Egipto, cómo había arruinado a Egipto por causa de su pueblo, cómo había abierto el mar Rojo para que su pueblo cruzara en seco por en medio del mar. Entonces el rey Balac tuvo temor porque se acercaba y se aproximaba el pueblo a su tierra. Vamos así al Números capítulo 22. Y vamos a leer allí en Números capítulo 22 los versículos 2 al 7, teniendo ya este marco de referencia. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Versículo 5. Por tanto, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo,
y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Versículo 7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Versículo 8. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y yo pregunto, hermanos, ¿conocía Balaán lo que había sucedido con Amón y con Basán? ¿Conocía la historia de cómo Dios había liberado a Israel de la esclavitud, abriendo el mar rojo y conduciéndolos a través del desierto con una columna de nube durante el día y una columna de nube de fuego durante la noche? Si lo conocía el rey Balac y todos los pueblos de alrededor, ¿cómo no lo conocería Balaam? Además, el verso 8 que acabamos de leer dice que Balaam consultó a Dios. Cuando recibió a los mensajeros, le dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así que él se proponía consultar a Dios y Dios habló con él. Así que si Balaam tenía conocimiento, esto nos dice que Balaam tenía conocimiento. Habló con Dios y Dios habló con él. Aún en aquellos tiempos, pocos tenían ese privilegio, como Moisés, de hablar con Dios. Además, el verso 18 más adelante, de Números 22, versículo 18, dice: y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Así que si Balaam se refiere al Señor como Jehová mi Dios, quiere decir que él conocía a Dios, tenía conocimiento, de donde entendemos que Balaam tenía algún tipo de conocimiento sobre Dios y por consiguiente conocía también la historia de su pueblo. Así que mis amados, de entrada, Balaam no debió siquiera considerar la posibilidad de preguntarle a Dios si debía ir y cumplir con el deseo de Balac de maldecir al pueblo de Israel. Ni siquiera debió de preguntar. Pero veamos qué dice el versículo 9 ante la pregunta de Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? ¿Sabía Dios quiénes eran esos hombres y por qué habían venido a visitar a Balaam? Entonces, ¿por qué Dios le pregunta a Balaam? Esa pregunta se me parece a la que le hizo Dios a Adán cuando comió del fruto y luego se escondió. Y Dios le preguntó: ¿dónde estás tú? O cuando le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? Versículos 10 al 12. Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Miren, Dios decide correr una milla más con Balaam. Por si acaso Balaam alegaba ignorancia, para que no le quedara ninguna duda, Dios le dice expresamente: no vayas ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Versículo 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra,
porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Qué interesante. Este versículo nos muestra la actitud de Balaam, lo que había en su corazón. ¿Qué era aquello que lo movía? ¿Qué lo impulsaba? ¿Cuáles eran sus intereses? Balaam no dice, eh, ese pueblo es bendito de Dios, déjenlos tranquilos, Dios está con ellos. Eso no es lo que dice. Antes dice, Jehová no me quiere dejar ir con ustedes. Es como si dijera, si dependiera de mí, ahora mismo me fuera con ustedes, pero Dios no me quiere dejar ir. Así que no fue con ellos en ese momento, no porque le faltara deseos de ir, sino porque Dios se lo prohibió. Eso es lo que él está expresando. Jesús dijo en Lucas 6:45 que de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo pregunto en este punto, ¿cuáles son tus intereses? ¿Qué es lo que te impulsa a tomar decisiones? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Es buscar tu beneficio o satisfacción o agradar a Dios y hacer su voluntad? Versículos 14 al 18. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaán no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Versículo 18. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Balaam presumía de sujetarse, de someterse a la voluntad de Dios, exteriormente, obviamente, pero en su corazón abrigaba ambición, tenía deseos egoístas. Versículo 19. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Tremendo, hermanos. Y en este preciso versículo es que quiero enfocarme en la reflexión de esta mañana. A pesar de que Dios ya le había dicho que no fuera, Balaam insiste como esperando que Dios cambie de opinión. A veces nosotros podemos pensar, wow, pero qué hombre tan insistente, qué hombre tan terco, digamos así, tan, tan testarudo. La historia, y yo sé que todos ustedes la conocen más adelante, nos dice cómo él salió con el asna y cada vez que el ángel de Dios se aparecía con la espada desnuda delante del asna, ella se apartaba y Balaán la azotaba y demás. Pero ¿cuán diferentes somos nosotros de Balaam? A veces, como Balaam, pensamos en tomar una decisión que sabemos que no es correcta. Algo de nosotros nos dice que esa decisión no está de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra de Dios dice que Dios escribió su ley en nuestro corazón. Y a veces, aunque no lo hayamos leído textualmente, algo aquí dentro nos dice, eso no es correcto. No obstante, para que no nos quede ninguna duda, como a Balaam, Dios nos lo dice expresamente en su palabra. Y aún así, como Balaam, oramos creyendo que Dios puede cambiar de opinión. Hace unos años, una amiga me habló de un pretendiente que tenía y me enumeraba todas las virtudes que tenía, pero al final me dijo, solamente hay algo, y es que él no es cristiano, él no es de la iglesia.
Y yo le dije, bueno, una cosa le falta y es la más importante. Y le recordé lo que dice Dios en su palabra en 2 Corintios 6:14, donde el Señor dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿En qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ella me respondió que aunque él no era de la iglesia, era mejor que muchos de la iglesia. Yo le dije, mira, mi hija, eso es un engaño del enemigo. Le cité incluso y le recomendé un capítulo del libro El Hogar Cristiano, se titula Casamientos Prohibidos. Allí en la página 52, la sierva de Dios dice que Dios no sanciona las uniones que ha prohibido expresamente. ¿Ustedes escuchan eso? Es decir, a mí me gusta mucho utilizar el diccionario de sinónimos y cuando busqué en el diccionario de sinónimos, la palabra sancionar es autorizar, aprobar, legitimar. Es decir, Dios no aprueba, Dios no autoriza, Dios no legitima las uniones que ya ha prohibido expresamente. Pero ella no atendió razones, insistió, se casó con el hombre. El resultado, varios años después, se divorció, cansada de las tantas infidelidades que sufrió en su matrimonio. Figúrese usted que usted tiene una situación que resolver, necesita dinero y no tiene. Y lo único con lo que cuenta en casa es con el diezmo. Y usted decide orar. Pues yo voy a orar a ver qué me dice el Señor. Si Dios me muestra que debo utilizar el diezmo para solucionar esta emergencia, ¿qué cree usted que Dios le va a responder? No le va a responder nada, porque ya Dios expresó en su palabra que eso no es suyo, que es de Él, y cuál es el uso que debe darse al diezmo. Si una persona casada se involucra sentimentalmente con otra persona que no es su pareja, que no es su cónyuge, y esa persona le propone tener relaciones sexuales por la intensa atracción que hay entre ambos, una persona en una situación así, en una ocasión, recuerdo, me dijo, es que nosotros nos amamos tanto, ora por nosotros. Y yo pensé para mí, ¿cuál es la oración que debería hacer por eso? Obviamente yo oré por ella, pero oré para que el Señor abriera su entendimiento y le hiciera volverse de ese mal camino. Pues no podía orar pidiéndole a Dios que bendijera ese amor, como me decía ella, porque eso no cuenta con la aprobación de Dios. Y eso fue lo que yo le dije a ella. Mira, eso no cuenta con la aprobación de Dios. Y si tú no sales de ahí y no cortas, eso va a terminar mal. Y efectivamente así sucedió. Terminó mal. He visto en este tiempo jóvenes de la iglesia relacionarse con personas del mismo sexo, incluso hijos de pastores, hombre con hombres, mujer con mujer también. Y le dicen a uno, Dios es amor, Dios fue quien creó el amor. Dios no puede oponerse a algo tan lindo cuando dos personas se aman, como si Dios se moviera o lo que moviera a Dios fuera el sentimentalismo. Hermano, Dios no se contradice. En Génesis capítulo 2 versículo 24, Génesis 2:24, Dios dijo, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. No, no dice se unirá
a un hombre si es su deseo, o una mujer se unirá a otra mujer. Dice, el hombre se unirá a su mujer. Y en 1 Corintios 6 versos 9 y 10, yo sé que son textos que ustedes conocen, dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, indistintamente también a las mujeres que se echan con otra mujer. Verso 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que Dios ha dicho expresamente en su palabra que Él no aprueba ese tipo de cosas. ¿Cómo puede alguien decir, no, Dios, yo voy a orar y porque es que esto es algo tan lindo que Dios, o aquellos que practican el tener relaciones antes del matrimonio, ¿pueden contar con la aprobación de Dios? ¿Puede Dios contradecirse? ¿Puede Dios cambiar de opinión? Precisamente eso es lo que pensaba Balaam. Pero el mismo Balaam, en Números capítulo 22, más adelante, el verso 19, Números 22, 19, el mismo Balaam dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso, entonces, cuando regresaron los mensajeros de Balac, Balaam decidió preguntar a Dios nuevamente si podía ir con ellos, como si Dios podía cambiar de opinión. Hay cosas, mis amados hermanos, que no se preguntan a Dios. Hay oraciones que no deberíamos presentar a Dios, no deberíamos elevar a Dios, porque ya Dios ha hablado en su palabra y Dios no se contradice, Dios no cambia. Santiago capítulo 1 versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y en Hebreos capítulo 13 versículo 8, Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no cambia, mis amados. Quiero compartir con ustedes. No sé si tengo la posibilidad de compartir pantalla, si me lo permiten, para compartir dos citas de la inspiración que busqué para compartir con ustedes en este momento. Así, gracias. Ah, dice el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 232. La excitación no es santificación. Solamente la entera conformidad a la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos es santificación. Y la voluntad de Dios está expresada en su santa ley, es decir, en su palabra. Sigue diciendo, el guardar todos los mandamientos de Dios es santificación. Y ahora miren, qué interesante. La palabra de Dios ha de ser nuestra guía. ¿Qué es lo que ha de ser nuestra guía? La palabra de Dios y no las ideas y opiniones de los hombres. Hoy hay muchas ideas y muchas opiniones, incluso entre pastores. No, 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 no. Nuestra guía es la palabra de Dios, por encima de las opiniones y de las ideas que hoy andan circulando por ahí. Mirando constantemente a Cristo como nuestro Salvador personal y tomándolo como nuestro modelo para imitarlo, creceremos en Él en todas las cosas. ¿Quién es nuestro modelo? ¿Quién debe ser nuestro modelo? ¿A quién tenemos que imitar? A Cristo. Sigue diciendo, nuestra fe aumentará, nuestra conciencia será santificada, llegaremos a ser más y más semejantes a Cristo en todas nuestras obras y palabras. Gracias a Dios, creeremos en su palabra. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso ustedes los pueden encontrar en el tomo 3 de Mensajes Selectos, las páginas 232 y 233. Así que, mis amados hermanos, nuestro modelo, nuestro ejemplo es Cristo. A quien debemos procurar imitar es a Cristo. Ah, pues, ¿qué dijo Cristo? En San Juan, capítulo 4, versículo 34. Pueden buscarlo conmigo. Juan 4:34. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto lo dijo cuando estaba hablando, interactuando con la mujer samaritana. Pero más adelante en Juan 5:30, el siguiente capítulo, Juan 5:30, Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco, atención a esto, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Alabado sea el Señor. Así que si nuestro modelo, si nuestro ejemplo, a quien debemos imitar es a Cristo, entonces, ¿qué era lo que movía a Cristo? ¿Cuál era el interés de Cristo? Hacer la voluntad de su Padre. Así, eso es lo que debe movernos a nosotros también. El buscar agradar a Dios, el hacer la voluntad de Dios. Otro pasaje más, el siguiente capítulo de Juan, Juan capítulo 6, ahora el versículo 38. Juan 6:38. Dijo Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es lo que dice nuestro modelo, nuestro ejemplo, el que dijo que ejemplos he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis, para que sigáis mis pisadas, dijo él. ¿Y cuál era el gozo de Cristo? ¿Cuál era su mayor interés? ¿Qué era lo que lo movía? ¿Qué era lo que lo impulsaba? Hacer la voluntad de su Padre. Así que, si como dice la inspiración, tomamos a Cristo como modelo para imitarlo, no buscaremos, hermanos, hacer nuestra voluntad, ni agradarnos a nosotros mismos, sino que con la ayuda de Cristo procuraremos hacer la voluntad de Dios. Buscaremos agradar a Dios en cada decisión que tomemos. Primera de Corintios 10:31 tiene un principio que siempre lo cito, creo que es lo que deberíamos mantener en nuestra mente cada día al momento de tomar alguna decisión, por más pequeña que sea. Deberíamos escribir este texto y colocarlo en nuestra habitación, en la sala de nuestra casa, en la cocina, en el baño, como dice Deuteronomio, escribirla en los postes, repetirla andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Eso deberíamos hacer con este principio expresado en 1 Corintios 10:31, que yo sé que ustedes conocen. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Si hoy, al prepararnos para ir a la iglesia y pararnos frente al closet, y vamos a elegir la ropa, que se supone que no debemos elegirla hoy, debimos haberla elegido durante la semana, debemos decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo use hoy? ¿Qué vestido, si es dama, tú quieres que yo me ponga hoy? Y que sea Dios que elija cuál es el vestido que usted se va a poner. Señor, ¿qué traje tú quieres que yo me ponga hoy? ¿Qué camisa utilizo? Porque no busquemos satisfacer nuestros deseos, sino que la voluntad de Dios sea la que se cumpla en nuestra vida. Señor, ¿qué voy a comer hoy? Dime, Señor, ¿qué tú quieres que yo coma este día? ¿O qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a comer el sábado? Que no sea, que no busque, que no procure complacer mi apetito, sino agradar a Dios y cumplir su voluntad en lo que como. Señor, ¿cómo tú quieres que me recorte? Nosotros los varones, que vamos a la barbería. Hermanos, es posible hacerlo.
Cristo lo hizo. Vivía para agradar al Padre. Finalmente, Colosenses capítulo 3 versículo 2. Colosenses capítulo 3 versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí está la clave, hermanos. Poner la vista ¿dónde? Que nuestros intereses estén ¿dónde? En las cosas de arriba, en las celestiales, no en las de la tierra. Hoy en día, mis amados, son muchos los que cometen el error de Balaam. Aparentan santidad, consagración al consultar a Dios en temas en los que Él ya se ha pronunciado. Ese es el mensaje que yo quiero transmitirle a ustedes esta mañana, hermanos. No tenemos necesidad de consultar a Dios en cosas en las que Él ya se ha expresado en su palabra. Hay muchos que piden señales pensando que Dios va a cambiar de opinión y que permitirá en el 2025 lo que ya ha prohibido miles de años atrás. Cuidémonos, mis hermanos, del error de Balaam. Dios no cambia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra es inmutable. Obedezcamos lo que Él nos ha revelado. Y solo así podemos disfrutar de su bendición y de su protección. En lo que fue el texto para memorizar de la lección de esta semana, donde Dios dice que Israel sería su especial tesoro. Éxodo 19 4 al 6. Dice, ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Muchas veces nos gusta eh, reclamar la promesa. Dios ha dicho que nosotros seremos un reino de sacerdotes y gente santa, que seremos el pueblo especial de Dios, nación escogida, pueblo santo adquirido por Dios. Pero antes de la promesa viene la condición. Y la condición es, si escuchan mi voz y guardan mi pacto, si diereis oído a mi voz y guardas mi pacto, entonces serás mi especial tesoro y serás un reino de sacerdote y gente santa. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y nos ayude a procurar conformar nuestras vidas con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios expresada en su palabra. Que no cometamos el error de Balaam de consultar a Dios en cosas que ya Él ha expresado en su palabra, sino que podamos seguir todo impulso y toda impresión del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra que nos has impartido esta mañana. Gracias porque en ella tú nos has expresado y nos has revelado cuál es tu voluntad para nosotros, que siempre es la mejor. Oh Señor, ayúdanos a conformar nuestras vidas con tu palabra. Ayúdanos a que no cometamos el error de querer conocer si, aunque ya tú has expresado tu voluntad en tu palabra, pensar que por amor y por gracia tú pudieras cambiar de opinión y hacer una excepción con nosotros. No, Señor, que como Cristo, lo que nos motive, lo que nos mueva, lo que nos impulse a tomar decisiones, sea el agradarte, el hacer tu voluntad. Oh Señor, si hasta aquí hemos cometido este error, perdónanos y conforme a tu voluntad y a tu bondad, restáuranos. Ayúdanos a vivir de toda palabra que sale de tu boca, que no nos dejemos llevar por las corrientes que hoy en día traen las ideas de los seres humanos, sino que podamos procurar siempre tomar las decisiones en nuestras vidas basados en un así dice Jehová. Gracias, Señor, por escucharnos. Bendícenos en lo que resta de este sábado, que podamos tener una linda experiencia de comunión contigo
en tu casa de oración y en compañerismo con nuestros hermanos en la fe. Bendice a cada familia, a cada hogar aquí representado. Suple cada necesidad, sana cada dolencia y cumple, oh Señor, tu voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.